El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido otra semana bastante floja, bastante alocada en el mercado, con demasiado nerviosismo, y eso ha hecho que, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500 baje durante esta semana algo más del 2%. En lo que va del año, que es poco, son prácticamente 2 semanas que ha avanzado este año 2016, este índice, el Standard & Poor's 500, ha perdido algo más del 8%, lo cual es bastante para tan poco tiempo. Y como les decía ya la anterior semana, uno de los comienzos peores que ha tenido el mercado en prácticamente toda su historia. El anterior viernes 8 de enero del 2016, el mercado había cerrado en 1922.03 y este viernes 15 de enero hemos cerrado en 1880.33, lo cual, como les dije ya hace un momento, representa el 2.17% de caída. ¿Qué ha hecho que el mercado siga en este descenso tan pronunciado? Bueno, el petróleo esta semana ha caído por debajo de los $30 varias veces, ha roto esa barrera de los 30 varias veces, lo cual ha puesto realmente muy nervioso en general a todos los mercados de todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Esto ha causado, como les decía, mucha incertidumbre, mucha desconfianza en el mercado. Y yo creo que esto va a continuar mientras China y el petróleo no se lleguen a estabilizar, por lo menos, no estén en estos movimientos tan locos. China también ha seguido mostrando señales de debilidad, el mercado ha seguido cayendo, etcétera. Entonces, una vez que yo creo que China por lo menos estabilice un poco el tema de sus mercados y todo, el nerviosismo puede ser que continúe afectando fuertemente al mercado de Estados Unidos, ya que de manera fundamental en Estados Unidos no ha sucedido nada muy destacable como para que afecte tan negativamente al mercado. Las cosas, si bien no están yendo maravillosamente en los Estados Unidos respecto a sus datos fundamentales, pero tampoco son datos que por el momento hagan alarmar de tal forma. Esta semana, por lo menos los que hemos conocido, han estado bastante flojos. Los datos fundamentales de Estados Unidos han estado bastante flojos, ya tal como vamos a ver acá en el detalle. Los datos que tienen que ver con empleos, por ejemplo, los initial claims, es decir, los reclamos iniciales, han venido algo peor de lo esperado, ya que se esperaban 275.000 y se han presentado 284.000, algo más elevado de lo que se esperaba. Los reclamos que continúan, se esperaban 2.220.000 y se han presentado 2.263.000, también algo más elevado de lo esperado. Las ventas al detalle, que era un dato que me interesaba ver, se esperaba un crecimiento del 0.1% y se ha dado un decrecimiento del menos 0.1%. Si bien no es bueno el dato de ventas al detalle, pero tampoco es desastroso. En cuanto al tema de inflación, el PPI, el PPI, se esperaba un menos 0.1 y se ha presentado un menos 0.2. Tampoco es algo muy fuerte como para que se cause tremenda reacción en el mercado. Y el Core PPI se esperaba un 0.1% positivo y se ha presentado un 0.1% positivo. Finalmente, el Michigan Sentiment se esperaba 92.6 y se ha presentado 93.3, mejor de lo esperado. Como les digo, entonces los datos están bastante flojitos. Hay que ver si los datos siguen por este camino de estar muy mediocres, digamos así, o se van deteriorando aún más todavía. Entonces, eso sí sería preocupante a más largo plazo. Lo que está sucediendo en el mercado es una cuestión más que todo, yo creo, sentimental, de pánico, etcétera. Y no creo que sea realmente una reacción que vaya a perdurar mucho en el largo plazo. Yo creo que más bien en algún momento esto va a tener que recuperarse. Y para complementar ese mi pensamiento, vamos a utilizar el análisis técnico.
donde, como podemos ver, la anterior semana yo les dije que se habían roto niveles importantes de posibles soportes. La línea punteada primero, luego el promedio móvil de 500 días, y el siguiente nivel de soporte podría ser justamente el nivel que hemos alcanzado en agosto del año 2015, donde ha habido esa corrección en el mercado. Y ahora estamos prácticamente en ese mismo nivel. Es decir, como ustedes pueden ver, esa línea de soporte que marca los niveles que hemos llegado en agosto del año 2015, que se ha constituido además en un nivel de soporte interesante, ya que el mercado, la primera vez que cayó, ha tratado de recuperarse, ha vuelto a caer, pero en este nivel ha encontrado un soporte y de ahí nuevamente se ha recuperado a los niveles que hemos llegado a alcanzar. Ahora estamos nuevamente hacia ese nivel, alrededor de los 1880 puntos. Veremos si este nivel de soporte se confirma, lo cual podría más bien indicar que la siguiente semana en el mercado podría darse una recuperación. Y no solo esto, no solamente el nivel de soporte, sino que hay muchos otros indicadores que están mostrando algún extremo, como por ejemplo en este caso el que podemos ver acá es las bandas Bollinger. Estamos muy pegados a la banda inferior Bollinger. También los datos del MACD y el RSI están mostrando ciertas señales de sobreventa. Así que es muy probable que el mercado durante la siguiente semana logre una pequeña recuperación o un pequeño rebote del nivel en el que estamos ahora. Si no se da eso, es decir, si se rompe este nivel de soporte, ahí sí ya podríamos pensar en que el mercado pueda seguir cayendo y de repente de una manera mucho más pronunciada aún. Veremos lo que sucede. Va a ser de todas maneras una semana corta la siguiente semana, porque el día lunes es feriado y los mercados no van a abrir. Desde el punto de vista del sentimiento, digamos, en el mercado, el índice de miedo en el mercado en este caso, si bien en el mercado les decía que estábamos alcanzando el nivel prácticamente que habíamos alcanzado en agosto, de la corrección fuerte que ha habido en agosto, estamos ahora en el mismo nivel. El VIX no ha llegado a los niveles altos que llegó en esa misma época. Justamente aquí podemos ver el pico que alcanzó el VIX en el año 2015, en el mes de agosto, durante esa corrección. Ahora estamos mucho más abajo de lo que se alcanzó en ese momento. En ese pico que se dio en el mes de agosto, el VIX casi llegó a niveles, bueno, en realidad pasó los niveles de 50 en algún momento, y ahora estamos básicamente en 27 puntos. Nivel que tampoco ha variado mucho de la anterior semana. La anterior semana habíamos cerrado en 27.01, ahora hemos cerrado en 27.02. Prácticamente no ha habido cambio en el índice de miedo, a pesar de la caída que se ha dado en el mercado. Y la razón entre contratos put y call de 1.34 que teníamos la anterior semana, al cierre del viernes tenemos 1.52, algo más elevado de la anterior semana. Pero tampoco ninguno de los dos indicadores muestra demasiado temor todavía, ¿no? ¿Podría esto ser una buena señal o una mala señal? Bueno, la semana nos va a dar más luces al respecto para ver si el mercado sigue en este descenso estrepitoso que ha tenido por lo menos estas dos primeras semanas del año 2016. Los reportes de ganancias que se han dado hasta ahora, porque ya además se ha iniciado una nueva temporada de anuncios de ganancias, lo cual podría, en todo caso, o mejorar el sentimiento en el mercado o empeorarlo si es que realmente se da un deterioro en los anuncios de ganancias y en muchos sectores. Digamos, si se presentan anuncios de ganancias que no van a alcanzar las expectativas, y más aún si las perspectivas hacia adelante, las proyecciones hacia adelante son recortadas o son bajas en las expectativas, esto sí realmente podría causar a más largo plazo entonces una caída en el mercado. Eso ya lo veremos. Hasta el momento pocas compañías importantes han reportado, recién van a empezar las más importantes a reportar, pero en lo que va de los reportes que hemos conocido hasta ahora, en el Standard & Poor's 500 han reportado 32 compañías, de las cuales el 69% ha reportado mejor de lo esperado, el 25% ha reportado peor de lo esperado y el 6% alineado con lo que se esperaba. Es una muestra muy pequeña todavía y de compañías no demasiado importantes, por lo cual esto tampoco no creo que nos pueda marcar ninguna tendencia ni nada por el momento. Como les decía, la próxima semana va a ser una semana corta, ya que el lunes es feriado.
Vamos a conocer de todas maneras alguna información importante durante la siguiente semana. Vamos a conocer datos complementarios a la inflación, como es el CPI y el Core CPI. También vamos a conocer datos del mercado de la construcción, como son los Housing Starts, los Building Permits. Y como siempre, vamos a conocer también los datos de los reclamos iniciales, los reclamos que continúan. Y hacia el fin de la semana vamos a conocer datos sobre el mercado inmobiliario, donde vamos a tener un dato importante que es las ventas de casas existentes. Así que a pesar de ser una semana corta, vamos a tener bastante información, lo cual nos dará tal vez algún otro sentimiento en el mercado, ya que hasta ahora por el momento yo creo que es básicamente sentimental, la reacción es sentimental, puramente pánico, lo cual también, como siempre lo repito, nos da también oportunidades para poder encontrar interesantes oportunidades de inversión. Bien, sin más que decirles, nos vemos la siguiente semana. Gracias por ver este video.